antes de que existieran los derechos laborales, antes del descanso, del salario justo, incluso antes de la idea de elegir tu futuro, millones de personas trabajaron hasta que su cuerpo simplemente dejó de funcionar. En la Edad Media, trabajar no te daba una vida mejor, te daba una oportunidad más de no morir ese día. No importaba si eras niño, adulto o anciano. El trabajo comenzaba al amanecer y para muchos solo terminaba con la muerte. No existía la jubilación, solo la enfermedad o el agotamiento extremo. Hoy vamos a explorar los trabajos más duros de la Edad Media, tal y como fueron, sin romanticismo ni leyendas. Te mostraremos el lado más crudo y real de una época donde sobrevivir era el único lujo. Acompáñanos en este viaje al pasado para honrar a quienes lo sufrieron. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte este episodio. La Edad Media, una era de castillos imponentes, valientes caballeros y leyendas que han perdurado a través de los siglos. Pero más allá de los cuentos de reyes y reinas, existía una realidad mucho más cruda, una lucha diaria por la supervivencia que recaía sobre los hombros de la gente común. Olviden las armaduras brillantes y los banquetes suntuosos. Hoy nos adentraremos en las sombras de la historia para descubrir los trabajos más duros, peligrosos y repugnantes de la Edad Media. Oficios que, aunque esenciales para la sociedad, condenaban a quienes los ejercían a una vida de miseria, enfermedad y exclusión. ¿Están listos para conocer el verdadero precio de mantener el mundo medieval en funcionamiento? Bajo el manto de la noche, cuando los ciudadanos honestos dormían, comenzaba la jornada de uno de los trabajadores más despreciados, el gum farmer o limpiador de pozos negros. Su tarea era vaciar las letrinas y pozos ciegos de las ciudades, un trabajo vital para prevenir la propagación de enfermedades. Armados solo con una pala y cubos, estos hombres descendían a fosas rebosantes de excrementos humanos, un entorno nauseabundo y mortalmente peligroso por los gases tóxicos que se acumulaban. Irónicamente, este era un trabajo relativamente bien pagado, pero el dinero no podía comprar el respeto. Los gong farmers eran parias sociales. Su olor los precedía y la gente se apartaba a su paso. Vivían marginados, marcados por el estigma de la inmundicia, un recordatorio constante de que en la Edad Media la necesidad a menudo superaba a la dignidad. Si el olor del gong farmer era repulsivo, el del curtidor era una agresión permanente a los sentidos. Los curtidores transformaban las pieles crudas de animales en cuero, un material esencial para ropa, armaduras y calzado, pero el proceso era asqueroso. Para quitar el pelo y la grasa, las pieles se remojaban durante días en grandes tinas llenas de orina, que la comunidad recogía para este propósito. Pero eso no era todo. Para ablandar el cuero, se utilizaba una mezcla aún más nauseabunda, excrementos de perro o paloma. El hedor era tan penetrante que impregnaba sus ropas, sus casas y sus propios cuerpos. Al igual que los limpiadores de pozos, los curtidores eran socialmente excluidos, obligados a vivir y trabajar en las afueras de las ciudades, en un aislamiento forzado por el olor de su propio oficio. Lejos de la luz del sol, en las entrañas de la tierra, se encontraba otro de los trabajos más peligrosos, la minería. Sin la tecnología moderna, los mineros medievales se enfrentaban a un infierno subterráneo. Pasaban días enteros en túneles estrechos, húmedos y mal ventilados, extrayendo carbón, estaño, plomo o metales preciosos como la plata y el oro. Los peligros eran constantes y mortales. Los derrumbes podían sepultarlos en cualquier momento. La falta de ventilación provocaba la acumulación de gases tóxicos como el metano, que podían asfixiarlos o explotar con una simple chispa. Las inundaciones repentinas eran otra amenaza constante, capaces de ahogar a cuadrillas enteras en cuestión de minutos. Muchos de estos mineros eran agricultores que buscaban un ingreso extra, cambiando temporalmente los campos por la oscuridad
sin saber si volverían a ver la luz del día. En el siglo XIV, una sombra mortal se cernió sobre Europa, la peste negra. La plaga aniquiló a casi la mitad de la población, y en medio del caos y el terror surgió un trabajo tan necesario como espantoso: el recolector de cadáveres. Su tarea era limpiar las calles y las casas de los muertos, cuerpos que se descomponían rápidamente, propagando aún más la enfermedad. Sin ninguna protección, usando solo sus manos, estos hombres se exponían directamente a la plaga. Cada cuerpo que levantaban era una apuesta con la muerte. Eran los sepultureros de un mundo moribundo, realizando un servicio esencial que nadie más se atrevía a hacer, a menudo solo a cambio de unas pocas monedas o la promesa de un lugar en el cielo. En el centro de la justicia medieval se encontraba una figura temida y marginada: el verdugo. Su trabajo era infligir los castigos ordenados por la ley, desde la tortura hasta la ejecución pública. Aunque eran un brazo esencial del Estado, los verdugos vivían en una profunda contradicción. Eran necesarios pero impuros. La sociedad que aclamaba sus ejecuciones los rechazaba en la vida diaria. No podían entrar en las iglesias, sus hijos eran rechazados en las escuelas y se veían obligados a vivir en las afueras de la ciudad. Paradójicamente, muchos verdugos poseían un conocimiento detallado de la anatomía humana, lo que les permitía actuar también como sanadores o cirujanos. La misma mano que quitaba la vida a menudo era la única capaz de salvarla. Un oficio hereditario, una vida de aislamiento y una carga psicológica que solo podemos imaginar. El trabajo de las lavanderas era incesante y agotador. Un oficio exclusivamente femenino, mal pagado y poco reconocido. Pasaban horas arrodilladas a la orilla de los ríos, sin importar el frío o el calor, golpeando la ropa sucia contra las rocas y restregándola con lejía casera. El esfuerzo físico era brutal, causando dolores crónicos de espalda y dañando sus manos de por vida. Además, al trabajar con la ropa sucia de toda la comunidad, incluidas las de los enfermos, estaban constantemente expuestas a enfermedades. Un trabajo esencial para la higiene, realizado por mujeres invisibles, cuyo esfuerzo se daba por sentado. En las ciudades medievales, superpobladas y sucias, las ratas eran una plaga constante, portadoras de enfermedades mortales como la peste. Aquí entraba en juego el cazador de ratas, un trabajo solitario y peligroso que implicaba adentrarse en los lugares más inmundos de la ciudad: alcantarillas, sótanos y basureros. Cada rata era un riesgo de infección. Las mordeduras eran comunes y podían transmitir enfermedades mortales. Aunque su trabajo ayudaba a controlar las plagas, eran vistos con desconfianza, como figuras marginales que habitaban en el inframundo de la ciudad. Y finalmente, un trabajo que desafía nuestra comprensión moderna de estatus y dignidad: el groom of the stool, o asistente real del inodoro. Este puesto, ocupado por un noble de alto rango, consistía en asistir al rey en sus momentos más íntimos, incluyendo la limpieza después de usar el orinal. Aunque hoy nos parezca increíblemente degradante, en la corte era uno de los puestos más codiciados. ¿Por qué? Porque garantizaba un acceso sin precedentes al monarca. En esos momentos de vulnerabilidad, el asistente se convertía en el confidente más cercano del rey, un consejero en la sombra con un poder e influencia inmensos. Una extraña paradoja donde el trabajo más humillante otorgaba el mayor de los privilegios. Limpiadores de pozos, curtidores, mineros, verdugos, hombres y mujeres que realizaron los trabajos más duros que podamos imaginar. Sus vidas fueron un testimonio de la increíble capacidad humana para soportar las peores condiciones en la lucha por la supervivencia. Sus oficios, aunque a menudo despreciados, fueron los cimientos sobre los que se construyó la sociedad medieval. La próxima vez que nos quejemos de un mal día en la oficina, recordemos a aquellos que trabajaron en la oscuridad, el hedor y el peligro constante. Su legado no está escrito en los grandes libros de historia, pero su sudor y sacrificio corren por las venas de nuestro mundo moderno. Nos recuerdan el valor del trabajo,
la importancia de la dignidad y lo lejos que hemos llegado, o quizás lo mucho que aún nos queda por valorar.